muy atentos a este nuevo extracto del mensaje del Dr. José de la Rosa. Y ahora con todos ustedes, el Dr. de la Rosa. Buenos días, mis amados amigos y hermanos y todos nuestros relacionados que constantemente nos siguen de diferentes partes del mundo a través de JD Podcast, una transmisión para contestar preguntas y traer mejores aclaraciones a las personas de todos los continentes del mundo. La pregunta que responderemos en este día es: ¿qué significa ser impío? ¿Qué es la impiedad? Es una pregunta extraordinaria porque quien pregunta es alguien que quiere saber. Y siempre queremos contestar preguntas porque son preguntas que la gente se hace y no han tenido una respuesta satisfactoria. Y hoy estamos a través de este podcast contestando estas preguntas. Quiero comenzar diciendo que la Biblia habla de los impíos como aquellos que están separados de Dios. La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. Estar contaminado por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por Dios. Eso es ser impío. Con frecuencia, la Biblia habla de la carne para referirse a las cosas que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa. Los actos de la carne y los deseos del mundo caen bajo la categoría de impiedad. ¿Okay? La carne no es un pedazo de carne, no es un pedazo de chuleta, como la gente decía antes, para referirse a alguien que vivía carnalmente. Decían, es un chuletero. La carne no tiene nada que ver con chuleta, ni con pedazo de carne de vaca. La carne es una manera de pensar contraria a la forma en que Dios piensa. Entonces, por eso es que los actos de la carne y los deseos del mundo caen bajo la categoría de impiedad. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 7 dice que los impíos enfrentarán el juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio para condenación. Apocalipsis capítulo 20 verso 14 al 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En última instancia, los que rechazan a Dios, los impíos, serán separados de Él para siempre, yendo al infierno. Judas se refiere a los falsos maestros como impíos, la gente que enseñan falsa doctrina. Su descripción contiene estas características de impiedad. Pervierten la gracia de Dios en una licencia para la inmoralidad.
y niegan a Jesucristo como el único soberano y Señor. Judas 1:4. Más adelante, Judas menciona los actos impíos de los malvados y las palabras desafiantes que los impíos hablan contra Dios. Los impíos también se caracterizan por ser murmuradores y calumniadores, que siguen egoístamente sus propios malos deseos, se jactan y adulan. El mismo Judas, verso 16. Los impíos se burlan de la verdad de Dios e intentan dividir a las iglesias. Es un objetivo de los impíos. De manera sorprendente, Jesús se refirió a ellos, diciéndoles a través de su palabra que los ama. Juan capítulo 3, verso 16. Y Jesús se sacrificó por los impíos. Romanos 5, 6 y 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios justifica a los impíos, dice la Biblia. Los justifica. Romanos capítulo 4, verso 5. Revistiéndolos de la justicia de Cristo y capacitándolos para que anden como es digno del Señor, agradando al Señor en todo. Colosenses 1:10. Nuestra santificación es progresiva. Es decir, aunque seamos salvos y justificados en Cristo, a veces seguimos actuando de manera impía. Todavía estamos en el proceso de ser transformados a su imagen. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Y 2 de Corintios capítulo 3, 18. También Filipenses 1, 6. Nos arroja luz en esto. La Biblia dice que somos declarados justos ante Dios, pero todavía estamos siendo hechos santos en términos prácticos. En resumen, a veces nosotros pecamos. La Escritura dice que debemos confesar nuestro pecado y confiar en el perdón de Dios. Primera de Juan 1, 8 al 9. Nada puede separarnos del amor de Dios por nosotros en Cristo. Romanos 8, 31 al 39. Ya no somos contados entre los impíos, aunque todavía luchamos contra nuestros impulsos carnales y a veces actuamos de manera impía. Ahora, hay algo que tenemos que entender. En términos generales, los impíos son aquellos que no conocen a Dios a través de Jesucristo. Han rechazado al Hijo de Dios y permanecen en sus pecados. Aquellos que están en Cristo han sido perdonados de sus pecados y están siendo más piadosos. Por supuesto, los creyentes buscan quitar cualquier tipo de impiedad de sus vidas. ¿Por qué razón? Porque somos salvos por gracia. Pero la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando venimos a Jesús, no podemos seguir con la impiedad porque
Cristo nos salvó a través de su gracia. Entonces, el que sigue en la misma impiedad es imposible que vea a Dios. Y ya ustedes saben qué es la impiedad. Así que, mis amados hermanos y amigos, si usted ha estado luchando con cualquier cosa que le impide vivir en la santidad de Dios y le han enseñado por ahí que usted puede hacer todo lo que quiera y como quiera se va al cielo, quiero decirle que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo sobre tu vida. Entonces, si Dios te ha limpiado, sé más limpio, santifícate, busca ayudas, busca la verdad, busca la palabra, y no te lleves de esos cuentocitos de hada de que como quiera nos vamos a morar y a vivir con Dios. Claro que sí, si nosotros seguimos su palabra, obedecemos su palabra, entonces nosotros viviremos con Él por toda una eternidad. Judas, recuerda 1:4, menciona los actos impíos de los malvados y toda la palabra desafiante que dicen. Creen que pueden hacer y deshacer, pero no. Hay que vivir en santidad. Usted es salvo por gracia, yo soy salvo por gracia, porque nunca jamás iba a poder pagar la salvación. Pero cuando somos salvos por gracia, ahora Dios nos llama a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos de una manera piadosa delante de Dios. Muchísimas gracias por escucharnos. Y si todavía usted no ha hecho su decisión con Jesús, diga: Señor Jesús, perdóname, sé que soy un pecador y quiero comenzar a caminar contigo. Si usted ha hecho esta oración, contáctenos con el link de abajo, siga las instrucciones y nosotros le ayudaremos en su caminar con Jesús. Muchísimas gracias. Este programa es posible gracias a la Embajada de Gracia y viene a usted por la generosa contribución de oyentes como tú. Gracias por ser parte de la Embajada de Gracia.